Y buen tiempo están pasando, ¿no? Sí se nota. Bueno, qué alegría compartir con ustedes esta mañana. Mi nombre es Juan Navarro y es un privilegio poder estar nuevamente aquí enfrente. Llevamos con mi esposa un poco más de 6 años asistiendo a la iglesia. Tuvimos que salir un poco más de un año del país y el Señor nos trajo de vuelta y aquí estamos felices de poder compartir con ustedes y poder traer la palabra de Dios esta mañana. Déjame compartirte esta historia, porque esta historia nos habla de un alpinista. Y la cosa es que todos llevamos un alpinista por dentro. Un alpinista desesperado por conquistar una de las montañas más altas, si no la más alta del Everest, inició su travesía. Inició su travesía en busca de la gloria. Y se preparó años para poder lograr subir esa montaña. Entrenó, llevó todo su equipo. No le faltaba absolutamente nada. Empezó a subir y el día empezó a avanzar. Se fue haciendo oscuro. El hombre no se preparó para acampar. Él quería llegar a la cima de la montaña antes de que anocheciera. Pero ¿sabes qué pasó? La noche cayó y no se podía ver absolutamente nada. Por más que este hombre estaba preparado y tenía todo el equipo y todo el entrenamiento, todo estaba negro. No veía nada. Y de repente, este hombre se resbaló y se desplomó y empezó a caer por los aires. Y a caer, y a caer, y a caer, y a sentir un vacío tremendo al punto de sentir que estaba siendo succionado por la gravedad. Y este hombre seguía cayendo, pero de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Y quedó colgando, suspendido, sobre una cuerda, en medio de la nada. Porque como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados que hicieron que la cuerda lo salvara. A este hombre la cuerda lo salvó. Y entonces imagínatelo allí colgado, suspendido de la nada, con frío, sin ver absolutamente nada. No veía montaña, no veía nieve. Se ponía su mano acá y no la veía. Estaba todo completamente oscuro. Y este hombre pensó y empezó a meditar: esta cuerda me salvó, pero ahora estoy acá. ¿Qué hago? ¿Será que si corto la cuerda voy a seguir cayendo y me desplomo y me quedo ahí? Pensó: ¿será que corto esta cuerda a la que estoy aferrado, que me está salvando momentáneamente mi vida? ¿Será que la corto? El hombre se quedó reflexionando varios minutos y horas en qué hacer mientras pasaba la noche. Al día siguiente, unos rescatistas encontraron el cuerpo de este hombre sin vida, congelado, suspendido allá solamente con una cuerda, aferrado a esa cuerda. Pero ¿sabes qué es lo más terrible? Que ese hombre estaba a 2 metros del piso y no veía el piso. No veía que la salvación estaba ahí, porque estaba todo negro y no veía absolutamente nada. Y a causa de estar aferrado a esa cuerda, murió del frío, congelado, sin ver nada. En la historia de hoy, en la historia que vamos a ver hoy en Lucas capítulo 4, vamos a ver a una iglesia que, igual que este alpinista, tiene a Jesús tan cerca, que igual que este alpinista tenía el piso, esta iglesia tiene a Jesús tan cerca, pero no lo ve a causa de la oscuridad. Vamos a ver la historia de una iglesia que está tan aferrada y amarrada a una cuerda que se está muriendo, congelada. Vamos a ver la historia de una iglesia con personas como nosotros, que escuchaban la palabra de Dios cada domingo, que la estudiaban, que servían, que sabían de Jesús, que sentían que de hecho tenían mucho conocimiento de Él.
pero que estaban acostumbrados a Jesús y estaban tan cerca de Él, pero no lo podían ver a causa de la oscuridad. Vamos a hacer un ejercicio. Agarra tu mano, levántala así, la izquierda o la derecha, la que quieras. Y ahora ponla acá enfrente tuyo, no así, sino así. Y vela trayendo hacia tus ojos, hacia tus ojos, hacia tus ojos. Ponla en tus ojos. ¿Ves la mano? Yo tampoco la veo, ni siquiera veo si están haciendo el ejercicio. Pero quita tu mano. Teníamos la mano tan cerca, pero no la veíamos, ¿verdad? Eso le pasaba a esta iglesia. Tenían a Jesús tan cerca, pero no lo veían. Vamos a ver la historia de una iglesia que sacó a Dios. Vamos a ver la historia de una iglesia que pasó de una predicación a intentar asesinar a su predicador. Espero que no esté pasando eso por sus mentes hoy, ¿no? ¿Crees que nos podemos identificar con esa iglesia? Escuchando todas estas cosas, ¿crees que tienes algo de esa iglesia? ¿Te sientes quizás cerca de Jesús, has experimentado mucho de Él, pero sientes que se ha vuelto una costumbre en tu vida, Jesús? Vamos a ver el texto y a respondernos esa pregunta. Te invito a Lucas, el capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Te voy a invitar, por respeto a la palabra de Dios, a ponernos en pie, a incomodarnos un poquito. Y voy a leer el pasaje completo de Lucas, capítulo 4, versículos 16 hasta el 30. Dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el rollo lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en esta tu tierra. Y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su tierra, en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Versículo 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Déjame orar. Señor Padre, gracias te damos por este tiempo. Te ruego que tu palabra sea expuesta y escuchada, Señor, con respeto y con reverencia. Señor, háblanos y permite que cualquier distracción se vaya y que podamos estar atentos a lo que tienes para decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Versículo 16. Dice el versículo 16: vino a Nazaret donde se había criado. Y déjame darte un poquito de contexto. Cuando Lucas dice acá, vino a Nazaret, Nazaret era una aldea muy pequeñita, un pueblito,
¿qué sucede cuando hay un pueblito o una aldea muy pequeñita normalmente? Que todos se conocen, ¿cierto? Que todos se saben los nombres de todos, todos se saben las profesiones de todos, todos se saben y se inventan los chismes de los unos de los otros, ¿cierto? Eso sucede en un pueblito, en una aldea. Si a veces sucede en ciudades grandes, imagínense. Entonces dice que vino a ese lugar, vino a Nazaret donde todos se conocían, pero además dice donde Jesús había sido criado, donde se había criado él. Es decir, que Jesús hacía parte de ese pueblo, de esa aldea de Nazaret, y todos lo conocían. Todos sabían de Jesús, todos se habían criado con él. Y obviamente hacía parte de los chismes, ¿no? También le tenían chismes a Jesús, le inventaban cosas la gente, ¿no? Que ya vamos a ver ahorita. Pero entonces ese es el propósito de Lucas, que entendamos que a Jesús ya lo conocían allí. Jesús ya era muy conocido en esa iglesia, ya sabían de él. Y de pronto te puedes ahí ya sentir identificado con esa iglesia, ¿o no? Conoces a Jesús, sabes mucho de él, estás acostumbrado a escuchar su mensaje, sus parábolas, ¿verdad? A caminar con él, a seguirlo. Y sigue diciendo el versículo 16. Fue de costumbre, Jesús, fue de costumbre a la sinagoga en el día de reposo y se puso de pie para leer las escrituras. Me llama la atención esa palabra que dice ahí costumbre, porque dice que Jesús fue como de costumbre, o sea, normalmente iba a la iglesia Jesús, iba a la sinagoga, ¿no? Dice acá a la sinagoga. Ahora este término sinagoga, para no complicarnos tanto, se refiere a una congregación, ¿no? El término realmente significa congregación, que es como una iglesia. Entonces lo vamos a llamar iglesia. Y Jesús llega a esta sinagoga, congregación, iglesia, que déjame compartirte esto rápido, cómo operaba, cómo funcionaba una reunión en una sinagoga. Las personas llegaban, entonces empezaban a cantar salmos. No había guitarra y humo como quizás tenemos ahora, pero empezaban a cantar y a adorar de esa manera, y después alguien se paraba y leía la ley, el Pentateuco, y ellos tenían como siempre un propósito, que durante los siguientes 3 años ellos se aprendían la ley de memoria, se aprendían la ley, todos los primeros 5 libros de la Biblia se los aprendían de memoria. Entonces usaban un tiempo para leer, para memorizar, y después pasaba el maestro de turno, el invitado, el que iba a predicar, en este caso Jesús, a leer otro pasaje que es un pasaje de los profetas del Antiguo Testamento. Leían pasaje de los profetas y lo enseñaba, ¿no? Lo enseñaban y luego terminaban y ya se iban a almorzar y se acabó. Entonces, muy parecido, ¿verdad?, a lo que podemos ver hoy en día. Así funcionaba una sinagoga. Y las personas estaban acostumbradas a encontrarse con Jesús allí, a verlo. Viene Jesús a predicar. Ok, está bien. Ya no había emoción, ya no había esa pasión, ya no había nada de eso. Al contrario, además esta sinagoga en particular tenía una expectativa errada de Jesús. Lo subestimaba, no le daba el valor que Jesús tenía. ¿Saben por qué? Por la condición familiar que tenía, por la condición familiar de Jesús. ¿Cómo era? Hace muchos años, al principio, ¿se acuerdan cuando María, por obra y gracia del Espíritu Santo, quedó embarazada siendo virgen? ¿Qué decía la gente? Le fue infiel a José, ¿no? Entonces le inventaban chismes. O cuando dicen aquí más adelante en el texto, pero este hombre tan elocuente y que enseña, no es el hijo de José. ¿A qué se están refiriendo con eso? José es un carpintero, no tiene mucho prestigio, no tiene mucho estudio. Jesús también, su profesión era esa. Entonces lo subestimaban, ¿no? Tenían un concepto errado de Jesús. No le daban el valor que tenía. Y déjame preguntarte, ¿cuál es tu expectativa de Jesús? Después de tantos años de conocerlo, de caminar, de venir a la iglesia, de escuchar sus mensajes, ¿qué esperas de Jesús? ¿Qué esperas que Él haga en tu vida, en realidad? Quizás tu expectativa es que Jesús sea como una ayuda, ¿no? Una ayuda que necesito cuando me preparo para un examen. Ayuda cuando tengo un problema económico, ayuda cuando tengo una enfermedad.
Jesús, ayúdame, ¿no? Y no me malentiendas, claro que Jesús puede ayudarnos en nuestras necesidades cotidianas, en el día a día, en nuestros problemas, pero Jesús no es un santo al que nosotros podemos ir y pedirle algo a cambio de algo más. Jesús no vino a darnos ayudas o a cumplir los milagros o sueños que tenemos, como cantamos a veces, ¿no? El Dios de milagros. Jesús es más que eso. No es ese su propósito. Entonces Jesús lo que va a hacer acá en Lucas 4 es hacer una declaración. Jesús va a hacer una declaración y después va a llamar nuestra atención, o va a llamar la atención de la iglesia de Nazaret y la de nosotros hoy. Y va a llamar la iglesia al orden. No es un mensaje suave, es un mensaje incómodo, ¿no? Y está bien que nos incomodemos un poco, porque lo que va a hacer acá Jesús es una declaración impactante y luego va a llamarnos la atención. Jesús nos va a regañar, sí nos va a regañar, pero con amor y con fundamento, y ya lo vamos a ver. Entonces Jesús va a hacer aquí una declaración y nos va a llamar la atención. Jesús entra allí a esta iglesia y está dispuesto a llamar la atención de esta iglesia de Nazaret. Y va a llamar la atención a los que están aferrados a la religiosidad. Y va a llamar la atención a los que están aferrados a ver a Jesús o a subestimarlo a Jesús. Va a llamar la atención de las personas que están aferradas al dinero. Va a llamar la atención a los que están aferrados a la cuerda de las apariencias, del orgullo, del control. De yo necesito y escucho a Jesús los domingos, pero lo demás yo lo controlo. Mis finanzas, mi futuro, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Lo demás yo lo controlo. Jesús va a llamar la atención a los que están aferrados a eso, a los que están aferrados a esas cuerdas. ¿Sabes qué? Jesús te va a llamar y me va a llamar y nos va a decir: hey, suéltate de esa cuerda para que me puedas sentir. Eso. Jesús te va a llamar para decirte: suéltate de esa cuerda que yo te salvo. Suéltate para que me veas. Así que vamos a ver 4 llamados de atención para reflexionar. 4 llamados de atención nos va a hacer Jesús acá para reflexionar. ¿En qué? ¿En quién es Jesús para ti? Que reflexionemos en dónde está Jesús en mi vida después de tantos años. ¿Qué tan importante es Jesús para mí? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Cuál es mi propósito o mi concepto de Él? Que mi relación no se base en que yo tengo 5 años o 10 años de ir a la iglesia, entonces estoy fuerte. Sino en reflexionar cómo está realmente mi relación con Él en esas áreas. Entonces 4 llamados que sin duda nos van a determinar si estamos cerca de Jesús o estamos lejos. ¿Estás listo para escucharlos? Primer llamado, versículo 17 al 22. Mira lo que dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló lugar donde estaba escrito. Versículo 18. Jesús se pone de pie y lee esta declaración. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Pero todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? El primer llamado que Jesús nos hace acá, ¿sabes cuál es? Reconoce a Jesús como el ungido de Dios, no solo como el maestro. Reconoce a Jesús como el ungido de Dios y no solo como el maestro. Déjame te explico eso.
que puede parecer denso y complicado, pero realmente no lo es. ¿Qué significa eso? Si tú te das cuenta aquí en el pasaje, mira cómo lo veían ellos, cómo lo veía la iglesia. Versículo 22, daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, este no es el hijo de José. Así que ellos en realidad reconocían a Jesús como un maestro. Ellos reconocían a Jesús como un muy buen maestro. Jesús ya tenía fama, llevaba como un año ya en su ministerio, y de hecho a él lo invitan ahí en la sinagoga de Nazaret, lo invitan a enseñar. ¿Por qué? Porque Jesús ya era conocido como un buen maestro, como un rabí. Y de hecho sus enseñanzas y sus sermones albergaban multitudes, porque era un buen maestro. Entonces ellos lo reconocían como maestro, como quizás lo hacemos nosotros. Sí, Jesús es un gran maestro, trae unas grandes parábolas que tienen enseñanzas tremendas, pero no es suficiente, según lo que nos va a mostrar Jesús acá. Porque no nos está diciendo reconózcanme solamente como maestro, sino que dice reconózcanme o reconozcan a Jesús como el ungido de Dios. Y nos lo dice ahí en el versículo 18, mira lo que dice. Dice Jesús y se apropia de las palabras, porque esa es una profecía de Isaías 51, versículos 1 y 2. Y Jesús se apropia de estas palabras y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Eso es una declaración que parte la existencia de la humanidad en dos. El Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ahora, ¿qué significa eso? Jesús está diciendo, reconóceme como el ungido, ese ungido soy yo. Jesús al final dice, esto que ustedes acaban de leer se ha cumplido hoy, porque yo soy ese ungido al que ustedes tienen que reconocer. Ahora, déjame explicarte un poco qué significa eso de ungido, de que Jesús es el ungido de Dios y que tenemos que reconocerlo. En el Antiguo Testamento, o ese término ungido, o ese acto de ungir, solía hacérsele a reyes, a profetas, a sacerdotes, ¿no? ¿Y qué era lo que se les hacía? Agarraban aceite, les echaban aceite así en la cabeza, y eso era el aceite era una representación del Espíritu Santo. Así como esta mañana tomábamos la Santa Cena, que representa el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? Este aceite representa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que encomienda al sacerdote, al profeta, ¿no? Al rey. Como lo que pasó con el rey David, que le derramaron aceite sobre su cabeza como representación del Espíritu para encomendarlo, para decir, vas en nombre de Dios. Bonito, ¿cierto? Interesante. Pero ¿sabes qué hace que Jesús se eleve de los sacerdotes, de los profetas, de los reyes? Que acá Jesús dice, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido. Es decir, Él no está diciendo, y Dios me echó aceite en la cabeza y me ungió y me encomendó y me mandó. No, Él está diciendo, esa representación que era el aceite, sobre mí no va. Sobre mí va el Espíritu Santo. Ya no el aceite. El Espíritu del Señor dice, está sobre mí. El mismo Espíritu Santo de Dios me ha ungido. Y dice acá, reconoce eso. Reconoce eso. Reconoce que Jesús es el ungido de Dios. Y es interesante pensar en eso, porque además de que uno puede pensar, bueno, ¿y cómo hago eso? Además de eso está el orgullo de toda esta iglesia y fariseos que subestimaban a Jesús. Es como, yo no le voy a dar a usted a reconocer más que un maestro. Nicodemo, que era un hombre, un doctor de la ley, se encuentra un día con Jesús y lo reconoce como maestro y le dice, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios por tus grandes enseñanzas. Pero Nicodemo se resistía a ir más allá, a reconocer a Jesús más allá de eso. ¿Sabes qué implica que Jesús haya sido ungido con el Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios esté en Él? Que Él no es un sacerdote encomendado. Él es el sumo sacerdote encomendado.
que se compadece de tus debilidades. Jesús no fue un simple rey que fue ungido con aceite, sino que fue un rey ungido con el Espíritu Santo. Y entonces no es un rey cualquiera, es el Rey de reyes y Señor de señores. Eso es muy bonito, pero ahora la pregunta es, ¿cómo reconozco eso en mi vida? ¿Cómo reconozco a Jesús como el ungido de Dios? Entendiendo que está sobre lo sumo, exaltado, y es lo más grande que podemos tener en nuestra vida. Precisamente de esa manera, que sea lo más grande en tu vida, que no sea parte de tu vida, parte de tu domingo, sino que sea tu vida. ¿Sabes cómo reconoces a Jesús como el ungido de Dios? Dale el lugar que se merece. No lo subestimes. No lo busques cuando lo necesitas o cuando necesitas solamente que te resuelva algún problema. O está bien, pero permanece después de que pase el problema. Muchos llegamos a Dios por algún problema quizás, y está bien, ¿cierto? Pero que cuando se acabe el problema, sigamos dejando que Él sea el sumo sacerdote de nuestra vida, el Rey de reyes de nuestra vida. Reconoce a Jesús como el ungido de Dios. No lo subestimes, no lo veas solo como un maestro, no te acostumbres a Él. Segundo llamado. El segundo llamado es este. Versículos 18 y 19 es este: recibe el reino de Dios hoy como la presencia activa de Jesús en ti. Te lo repito porque sé que está largo. Recibe el reino de Dios hoy como la presencia activa de Jesús en ti. Mira lo que dicen los versículos 18 y 19. Después de hacer Jesús la declaración y decir, reconóceme como el ungido de Dios, Él dice, ¿para qué? ¿Para qué lo debemos reconocer como el ungido de Dios? Sigue diciendo ahí, el versículo 18, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Para eso fue ungido el Señor. Para eso fue ungido Jesús, el sumo sacerdote y Rey de reyes. A traer todo eso. ¿Y sabes qué es todo eso? Que se leyó ahí, de traer libertad, de traer sanación, de traer vista, de traer predicación. ¿Sabes qué es todo eso? El reino de Dios. Acá, en la tierra, acá en la iglesia, en tu vida. Por eso dice, recíbelo. Porque, ¿sabes por qué? Porque a veces nosotros escuchamos esa frase, el reino de Dios, y es como, eso es como muy espiritual, o no, eso es un evento futuro, o es que realmente no entiendo muy bien de qué se trata eso. ¿Sabes qué dice ahí? Que es hoy. Jesús dice, hoy se ha cumplido esto. Es decir, el reino de Dios no es un evento futuro, es un evento presente, es hoy. El reino de Dios está hoy aquí entre nosotros, en tu vida, en mi vida. Y por eso dice, recíbelo. Cuando tú reconoces a Jesús como el ungido, ¿sabes tú qué estás haciendo? Tú abres los brazos para recibir el reino de Dios. Así funciona. Así nos lo explica el Señor en este pasaje. Por eso nos está llamando la atención a que recibamos aquí el reino de Dios hoy. Y luego dice como la presencia activa de Jesús, ¿no? Recibe el reino de Dios hoy como la presencia activa de Jesús. Y esa palabra activa me llama mucho la atención porque no está mostrando el reino como algo pasivo, como algo que yo enseño y ya. Como algo que enseño y bueno, suena bonito, Jesús me puede llegar a sanar. No, es algo activo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te lo da, pero también lo tienes tú que llevar, el reino de Dios a todo lugar. ¿Por qué? Porque todos necesitamos libertad del pecado. Batallamos con cosas que tenemos que dejar, ¿cierto? Entonces llevamos el reino y recibimos el reino para ser librados del pecado, para ser sanados de corazones que están rotos,
por circunstancias de la vida, el reino nos trae sanidad. Entonces el propósito acá no es solamente que recibamos el reino, sino que lo llevemos. Ahora, ¿de qué manera nosotros o cómo se ve llevar el reino de Dios de una manera activa? ¿Sabes qué? Ahí dice el reino de Dios sana, el reino de Dios da, el reino de Dios comparte, ofrece. Me encanta esa primera parte ahí que dice, el reino de Dios trae las buenas nuevas. He venido a traer las buenas nuevas. Y a los pobres, dice, he venido a traer las buenas nuevas a los pobres. Y a los pobres se refiere a las personas que están afligidas, que están tristes, que están decaídas, que están en depresión. Y Jesús dice, he venido a darles consuelo a esas personas, a darles ánimo, a hablarles a través de mi palabra por medio de muchas personas. He venido a traerles ánimo. Y de pronto tú necesitas ánimo. Y hoy estás recibiendo y entendiendo cómo recibir ese ánimo, cómo recibir el reino de Dios. ¿Sabes qué? Hace como un poco más de un año, mi esposa y yo tuvimos que salir de Texas porque por trámites de nuestros papeles y demás. Y tú sabes lo que es cuando uno ya está radicado en un país tener que salir, ¿cierto? Quizás lo has experimentado, tener que salir después de haber llegado acá y haberte establecido, tener que volver a salir, ya nosotros con 2 hijos y demás, nos tocó salir y estábamos golpeados, estábamos tristes, desubicados, no sabíamos a dónde ir, no sabíamos qué hacer, qué iba a pasar con nosotros, con nuestro futuro. Pero fuimos a Alemania y allá nos acogieron, como compartía el pastor, en un instituto bíblico estuvimos allá y allá nos acogieron. ¿Y sabes qué encontramos allá? El reino de Dios. Allá Dios nos dio ánimo, nos dio fuerzas, nos dijo, te estoy fortaleciendo. Usó a personas que recibieron el reino para que nosotros también lo recibiéramos, para que recibiéramos ese ánimo, esa fuerza, ese valor, para que recobráramos ánimo en la vida, para que estuviéramos gozosos sabiendo que el reino de Dios estaba ahí presente, independientemente de donde Dios nos tenga. Entonces ves cómo el reino de Dios es algo activo, no es algo pasivo, cómo se ve el reino de Dios en la práctica. Además de eso dice ahí que el reino de Dios libera, ¿no? Libera, ayuda, acoge a los cautivos, a los oprimidos, a los que están en necesidad. Hace poco compartí con nuestro grupo de vida una historia muy personal que te comparto así rápidamente. Hace un par de meses con mi esposa estábamos orando porque necesitábamos una ayuda para un trámite de papeleo y demás, y necesitábamos un dinero y no lo teníamos, y empezamos a orar. Dios, por favor, necesitamos este dinero, por favor, súplelo. Dios, necesitamos este dinero, por favor, ayúdanos. Y orábamos. Dios, necesitamos. ¿Qué crees que hizo Dios? Nos respondió. Se demoró un poquito, pero nos respondió. ¿Y cómo crees que nos respondió? ¿Crees que nos mandó el dinero? ¿Sabes que no? Pero ¿sabes que sí nos mandó? Nos mandó 2 parejas para que ayudáramos. No para que nos ayudaran. 2 parejas que tenían una situación y necesitaban ayuda en una situación particular, y nos envió esas 2 parejas. Es decir, cuando nosotros necesitábamos y estábamos orando por ayuda, Dios nos manda 2 parejas para que las ayudemos. Yo honestamente le dije a mi esposa, yo ahorita no estoy para ayudar a nadie, me da mucha pena, yo tengo una necesidad, tenemos que mirar cómo resolvemos esto. Y mi esposa, pues como siempre, trayendo el reino de Dios a mi vida, dice, hay que ayudar, tenemos que hacerlo. Conclusión, terminamos haciéndolo, nos enfocamos en ayudar a las situaciones y circunstancias de estas personas, y nos enfocamos tanto en eso que ¿sabes qué pasó? Después llegó nuestra ayuda, llegó el dinero. Ahora, esto no se trata de retribución,
Entonces yo le ayudo a Dios para que Dios me ayude, o yo te ayudo hoy para que tú me ayudes mañana. Eso es un refrán muy conocido en Colombia, hoy por ti, mañana por mí. No, con Dios no funciona así. Con Dios cómo funciona es enfócate en el reino, en sanar, en liberar, en ayudar, en dar, y yo hago lo demás. Por eso dice Mateo, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás se va a dar a su momento. Pero reciban el reino de Dios. Nos llama aquí Jesús, reciban el reino de Dios. Ahora algo muy interesante ahí al final, si tú puedes ver ahí al final de esa declaración, dice del versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes a qué se refiere Jesús cuando dice el año agradable del Señor? Él se está refiriendo a una de las fiestas que hacían los judíos, que celebraban, que se llamaba la fiesta o el año del jubileo. Por eso dice el año agradable del Señor, porque el año del jubileo era como un año que se celebraba como primero cada 7 años, después cada 50 años, y se celebraba el año del jubileo, que consistía en perdonar todas las deudas. A todos se les perdona las deudas, todos están obligados a perdonar, a devolver las tierras al que se le quitaron las tierras, a retribuir al que se le quitó, y todo vuelve a ser retribuido, a ser perdonado. El punto es que Jesús no está hablando aquí primero de un año, Él está hablando de una época. Y está diciendo que esta es la época del perdón, de la reconciliación, de la salvación que ha llegado hoy. Y lo último interesante que te comparto ahí es que cuando Jesús se paró a leer, Él no terminó de leer. Porque Él dijo el año agradable del Señor y faltó una frase ahí del profeta que es, y el día de la venganza de nuestro Dios. Todo estaba bonito hasta ahí, ¿no? Por eso Jesús no leyó esa parte. Él la obvió. ¿Y por qué Jesús no leyó eso? Sencillo, porque no era el momento de hablar de venganza. Porque no es momento de hablar de juicio, sino es momento de hablar de salvación, de restauración, de sanidad, de libertad, de que recibas el reino de Dios hoy. De que reconozcas a Jesús como el ungido y recibas su reino hoy. Jesús no se presenta acá como el que viene a cumplir nuestros sueños. Él viene a solucionar el mayor problema de la humanidad, lo que el pecado ha hecho en nosotros, que ha causado pobreza espiritual, ceguera espiritual, opresión, quebranto. Él viene a salvarnos de eso. Ya si después hace milagros o no, nos ayuda o no, es muy secundario y debe serlo para ti. Que el mayor milagro que hizo Jesús, que fue en la cruz morir por ti y salvarte, sea suficiente para ti. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús, que eso sea suficiente, porque ya te estoy ofreciendo el reino. ¿Qué más necesitas? Esa es la segunda llamada de atención. Tercer llamado de atención. El tercer llamado de atención es este: resiste el orgullo que te impide creerle a Jesús sin condiciones. Resiste el orgullo que te impide creerle a Jesús sin condiciones. ¿Sabes por qué a veces nos cuesta entender o nos cuesta meditar o reflexionar en los dos puntos anteriores? ¿Sabes por qué a veces nos cuesta entender y reflexionar en que tenemos que reconocer a Jesús como el ungido, en que tenemos que recibir el reino de Dios como la presencia activa de Jesús en nosotros? ¿Sabes por qué a veces nos cuesta reflexionar en eso? Por el orgullo. Porque por nuestro orgullo nos acostumbramos a Dios. Porque por nuestro orgullo no tenemos una expectativa tan alta. Porque por nuestro orgullo pensamos que no lo necesitamos. Pensamos que eso es muy religioso, muy espiritual y yo tengo cosas que hacer también. Tengo que estar pensando en mi futuro, en mi trabajo. Y nuestro orgullo a veces no deja que nosotros reflexionemos en eso. Por eso el tercer llamado de Jesús acá es resiste el orgullo. Resiste el orgullo que te impide reconocerlo a Él y recibir el reino. Ahí el versículo 23 nos muestra cómo se ve el orgullo. Dice el versículo 23, sin duda me dirán, médico, sánate a ti mismo. Ahora, si te das cuenta que en esta iglesia ellos no dijeron eso,
Ellos no dijeron, médico, cúrate a ti mismo. Las personas no dijeron eso. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús dijo, sin duda me dirán, médico, sánate a ti mismo. Lo que hace aún peor el problema. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está diciendo, estoy seguro que ustedes me van a decir esto. Es decir, antes de que ustedes hablen, yo ya sé lo que hay en su corazón. No necesitamos a veces alabar y Jesús ya sabe lo que hay sinceramente dentro de nosotros. Jesús ya te conoce, ya sabe si hay dureza de corazón, ya sabe si hay quizás desinterés, ya lo sabe. Y por eso dice acá, les aseguro que ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Como diciendo, a ver, demuéstranos que realmente eres lo que dices ser, ¿no? Porque más adelante también dice Jesús que ellos dicen, tantas cosas hemos oído que haces en Capernaum, hazlas también acá. Es decir, le ponen condiciones a Dios, le ponen condiciones a Jesús para creerle. Y nos pasa también a veces, ¿no? Pero entonces, si Jesús nos dice resiste el orgullo, la pregunta ¿cuál es ahí? Listo, yo quiero resistir el orgullo, pero la pregunta es ¿cómo resisto el orgullo? ¿Cómo resisto el orgullo para poder creerle a Dios? ¿Cómo hago para dejar de estar tan acostumbrado a Jesús? ¿Sabes cuál es la respuesta? No le pongas a Dios condiciones. No le pongas condiciones. Te sigo si todo sale como lo quiero, te sigo si no es tan difícil, te sigo si no me cuesta tanto, te sigo si me retribuyes un poquito con alguito, te sigo si bendices a mi familia. No dejes que tu relación con Dios dependa de retribuciones, ni de condiciones, ni de milagros, ni de ayudas que Él te dé. Él ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros en la cruz. Ahora somos nosotros los que necesitamos reconocer a Jesús como el ungido y además de eso, recibir el reino de Dios como la presencia activa de Él en nosotros. Cuarto y último llamado. Responde a todo esto. Responde a todos estos tres llamados con fe. Ese es el último llamado. Responde con fe y no con rechazo. No lo rechaces. Y responder con fe, ¿sabes qué es? Todo lo que has escuchado hoy, examínalo en tu corazón. Y no salgas de acá pensando, wow, qué bonito mensaje el de ese capítulo en Lucas, qué hermosa declaración que Jesús hizo ahí, qué bonito. No hagas solamente eso, recibe con fe, recibe esto con fe y no lo rechaces. Y lo rechazamos, porque sabes, escuchamos muchos mensajes y de cuántos de esos mensajes te acuerdas. ¿Cuántos de esos mensajes de pronto pensaste, no es para mí, no me atrapó tanto? No lo rechaces. Recíbelo con fe y no lo rechaces. Jesús nos llama a recibir, a responder con fe. Te llama a que no te maravilles únicamente de los mensajes que escuchas cada domingo, sino que recibamos con fe. Porque si solo nos maravillamos, entonces no recibimos el mensaje y terminamos rechazándolo. Ahora, Jesús termina aquí con dos ejemplos prácticos de cómo se ve recibir esto con fe o cómo se ve responder con fe. Mira lo que dice ahí en los últimos versículos, versículo 23 en adelante dice, Jesús dijo, sin duda me dirán este refrán, desde el versículo 24, y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Versículo 25. En verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Jesús nos da aquí rápidamente 2 ejemplos prácticos de cómo responder con fe. Y usa a 2 personas y a 2 profetas. Primero usa al profeta Elías, que también era rechazado, ¿no?, por el pueblo, y lo usa y lo envía a una mujer, a una viuda
en un momento, en un tiempo de hambruna, de mucha necesidad, no había comida, ¿no? Y dice que esta viuda solamente tenía un poquito de harina y aceite, nada más. Y dice que el profeta Elías llega allá y le dice: yo vengo de parte de Dios, dame de comer. ¿Qué puede pensar esta mujer? No, si solo me queda un poquito de harina y un poquito de aceite, ¿yo qué voy a compartir eso? No, vaya donde otro lugar, antes ayúdeme. ¿Sabes cómo pensó esta mujer? Si lees el texto ahí en Reyes, en Primera de Reyes, ¿sabes cómo pensó esta mujer? Si yo le doy a este hombre este poquito de harina y de aceite, y es verdad que este hombre viene de Dios, como me dijo, seguramente va a salir más aceite y más harina después, ¿no? Pero también pensó, si no viene de Dios, si este hombre realmente no viene de Dios, pues igual me voy a morir. Igual después de que coma esto no va a haber más comida y me voy a morir. Entonces esta viuda le preparó comida a Elías. Elías comió y siguió apareciendo más comida mientras ella iba preparando, ¿no? Después también resucitó a su hijo muerto y demás. Pero el punto acá es que esta viuda respondió con fe. Respondió con fe a un hombre que decía que venía de Dios. Y ella respondió directamente a Dios con fe. Le creyó en medio de su necesidad. Pero también nos muestra la historia de otro hombre a donde es enviado el profeta Eliseo, que también era rechazado por Israel. Y dice que tiene un encuentro con el profeta Eliseo con Naamán, el sirio. Naamán el sirio era un tipo que tenía lepra, ¿no? Que pedazos como de piel que se le caían, se le armaba costra y demás. Y este hombre era un hombre, por el contrario, imponente, era un hombre con poder, era un comandante de las tropas que atacaba a Israel. Pero por su lepra y por su enfermedad empezó a ser rechazado por todo y por todos. Y entonces se encuentra con Eliseo, y este hombre con lepra, con esta necesidad, le dice: yo sé que tú vienes de Dios, ayúdame por favor. Y entonces Eliseo le dice: ¿ves ese río sucio allá? Métete 7 veces en ese río sucio. Y entonces este hombre, con su prestigio, con su poder, le dice: ¿Cómo crees que yo me voy a meter en un río sucio? No, mira, yo tengo mis propios ríos allá, limpios, manantiales, déjame meterme allá. No, ahí, en los sucios. Métase ahí, si quiere que Dios lo sane. Y este hombre, humildemente, se metió en ese río sucio, respondió con una fe humilde y fue sanado. Entonces Dios nos da aquí estos ejemplos y Jesús usa aquí estos ejemplos para decirnos: mira cómo unas personas me reciben con fe y mire ustedes cómo me están rechazando. Ustedes que son la iglesia, me están rechazando. Porque al final pasa eso. Mira lo que dice al final los últimos versículos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, estaba la ciudad de ellos, para despeñarle. Solamente puedes responder de 2 maneras: o respondes con fe o con rechazo. No hay puntos medios. Tú o respondes con fe hoy al mensaje, o lo rechazas y lo olvidas, y ya mañana no te acuerdas. Ya mañana no te acuerdas de que Jesús te está diciendo: reconóceme como el ungido de tu vida, como tu sumo sacerdote, como tu rey de reyes. Recibe el reino de Dios y llévalo a otros. Responde y resístete al orgullo para que me puedas creer esto. Y responde con fe y no me rechaces. Déjame terminar leyendo esta declaración y te quiero invitar a que pienses en esto haciéndolo tuyo, sobre todo lo que nos enseñó el capítulo de Lucas hoy. Sueño con una iglesia que se enfoca en lo eterno. Sueño con una iglesia que recibe el reino de Dios de manera activa. Sueño con una iglesia que no se enfoca, que no se ofende ni se incomoda por llevar las verdades de Jesús que van en contra del mundo moderno. Sueño con la iglesia que rompa barreras culturales, sociales, religiosas, económicas
y trascienda lo eterno. Sueño con esa iglesia, la iglesia que nos enseñó Jesús a hacer hoy en Lucas 4, cuando declaró ser el ungido del Señor para traer su reino a la tierra y que lo recibamos con fe para que podamos experimentar el verdadero valor de la vida, Dios en ella. Déjame terminar compartiéndote la idea central del mensaje. Estar cerca de Jesús no te asegura salvación. Tener una rutina domingo tras domingo, saber de Jesús, no te asegura salvación ni libertad. Solo la fe humilde abre el corazón para recibir el reino de Dios. Recibe esto hoy. Reconoce a Dios hoy. Recibe su reino. Resístete al orgullo y responde con fe. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que traes hoy, Señor, y gracias porque nos enseñas a través de Lucas, oh Dios, que debemos hacer un alto en nuestra vida y examinar nuestra relación contigo. De tantos años quizás o tan pocos años, ayúdanos a meditar en dónde estás tú para nosotros. ¿Quién eres realmente tú? ¿Cómo está nuestra relación contigo? ¿Qué lugar ocupas en nuestra vida? Ayúdanos a reconocerte hoy como el ungido, el sumo sacerdote que se compadece y que te demos el primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.